La noche había caído con una fuerza implacable sobre las montañas de Vermont. El viento aullaba entre los pinos como si quisiera arrancarlos de raíz, y cada ráfaga hacía vibrar los cristales de las pequeñas ventanas de mi cabaña. El invierno en las Green Mountains siempre era duro, pero aquella noche parecía querer demostrarme que todavía podía ser peor. El silencio habitual del bosque había desaparecido bajo el rugido de la tormenta, y aún así, dentro de mi refugio de madera, reinaba una calma engañosa. Me encontraba en la mesa de la cocina, clasificando un puñado de raíces secas y frascos de lavanda que había recolectado días atrás, cuando el fuego de la chimenea crujió con un sonido seco. El olor a resina y hierbas impregnaba el aire, un bálsamo al que ya me había acostumbrado desde que decidí vivir lejos de la ciudad. Mis manos trabajaban de manera mecánica, y por un instante me sentí agradecida de no tener que salir a enfrentar la nevada. Afuera, el mundo era hielo y sombra. Adentro, todo estaba tibio y protegido. Fue entonces cuando Bear, mi viejo perro mestizo, levantó la cabeza desde la alfombra junto al hogar. Sus orejas se tensaron y su cuerpo entero se irguió como si un llamado invisible lo hubiera atravesado. Antes de que pudiera preguntarle qué ocurría, soltó un ladrido seco, cortante, que rebotó contra las paredes de la cabaña como una advertencia. Me sobresalté, casi dejando caer el frasco que tenía en la mano. «¿Qué pasa, Bear?», pregunté, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. Él no respondió con otro ladrido inmediato, sino con un gemido bajo y apremiante. Sus ojos ámbar, iluminados por la luz danzante del fuego, se fijaron en mí con una intensidad que pocas veces le había visto. Después, sin más, se dirigió hacia la puerta de la cabaña y rascó la madera con sus garras. El sonido áspero me heló más que la tormenta allá afuera. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando el ulular del viento que se colaba por las rendijas. Dudé. Nadie en su sano juicio saldría en medio de una ventisca así. En el pueblo, todos estarían encerrados junto a sus chimeneas, agradeciendo tener un techo y leña suficiente. Pero Bear no solía actuar sin motivo. Sus ladridos no eran caprichosos, habían sido siempre un lenguaje claro que yo había aprendido a entender con los años. Me acerqué lentamente a la puerta, mientras él me miraba con la cola rígida, el cuerpo tenso como un resorte. Sentí como el calor de la chimenea quedaba atrás y un escalofrío me recorrió la espalda. «Está bien, voy contigo», murmuré, aunque no sabía si me hablaba a mí misma o a él. Colgué la parca de su clavo en la pared y me la puse, sintiendo el peso protector sobre mis hombros. Ajusté el gorro de lana hasta cubrirme las orejas y encendí la linterna de mano que usaba en mis excursiones nocturnas para recolectar plantas. El haz de luz blanca se reflejó en el suelo de madera antes de apuntar hacia la puerta. Bear dejó escapar un resoplido, ansioso, y golpeó una vez más con la pata. Inspiré hondo, buscando coraje en el aire cargado de humo y lavanda. Con un gesto decidido, abrí la puerta y el frío me golpeó de lleno en el rostro, como un muro de cuchillas heladas. El mundo se volvió blanco y gris. La nieve caía con furia, azotando mi piel expuesta, y el viento rugía con tanta fuerza que tuve que entrecerrar los ojos para mantenerme en pie. Bear salió disparado, su pelaje oscuro contrastando con el manto brillante que lo rodeaba. «Espera», grité, mi voz perdida entre el vendaval. Apreté la linterna con fuerza y me lancé tras él, mis botas hundiéndose en la nieve crujiente. Cada paso era una lucha contra la ventisca, mi respiración transformándose en nubes espesas que se deshacían al instante. El haz de luz saltaba entre los troncos de los árboles, revelando sombras inquietas y senderos borrados por la tormenta. En cuestión de segundos, la calidez de mi cabaña quedó atrás, reducida a un recuerdo. Ahora solo existía el bosque congelado, el aullido del viento y la figura de Bear guiándome hacia lo desconocido. Algo me decía que no se trataba de una simple alarma de perro. Había urgencia en su manera de correr, como si supiera exactamente lo que debía encontrar. Y aunque parte de mí quería dar media vuelta, volver al refugio y dejar que la tormenta siguiera su curso sin mí, otra parte, la más antigua, la que nunca me había abandonado, sabía que esa noche iba a cambiarlo todo. El rayo de la linterna rebotaba en los troncos cubiertos de escarcha cuando algo rompió la monotonía blanca y gris de la tormenta. Un destello de color, apenas perceptible, surgió entre los bancos de nieve. Me detuve en seco, el corazón golpeando fuerte contra mis costillas, mientras Bear giraba en círculos, ladrando con un tono que ya no era de alarma, sino de urgencia.
Apunté la luz hacia aquella mancha insólita. No era un animal ni una prenda olvidada. Era un pequeño bulto humano, acurrucado contra la base de un pino. El rosa brillante de un abrigo infantil resaltaba en medio del caos blanco. Sentí un vuelco en el estómago, como si el frío se me hubiera colado de golpe en las venas. Me acerqué con torpeza, hundiendo las botas en la nieve dura, y allí estaba, una niña diminuta, no más de 4 o 5 años, con un gorro ridículo de pompón y unas botas bordadas que hablaban de alguien que la había vestido con cuidado, con amor. Y sin embargo, la habían dejado sola en ese infierno helado. «Oh, cielo santo», susurré, hincándome a su lado. Apoyé la linterna en el suelo para liberar las manos y con cuidado levanté su carita helada. Su piel estaba pálida, marcada por el beso cruel del invierno, y sus labios azulados temblaban apenas. Pero lo que más me paralizó fueron sus ojos, enormes, de un azul imposible, fijos en un punto que parecía estar más allá de mí. No parpadeaban, no reaccionaban, como si yo no existiera. «Pequeña», murmuré, conteniendo la urgencia en mi voz. «Vamos a sacarte de aquí, ¿de acuerdo?» Me quité la parca y la envolví en ella, apretando sus manitas frías contra su propio pecho, buscando arrancar un poco de calor. Bear se mantuvo cerca, su respiración formando nubes en la oscuridad, como si entendiera que algo más grande que nosotros estaba en juego. La levanté en brazos, sintiendo lo liviana que era, como si apenas pesara más que el abrigo que la cubría. Su cuerpo no se resistió ni se entregó, simplemente estaba, rígido, vacío, como una muñeca de porcelana olvidada en la nieve. Una tristeza honda me atravesó, un eco de esa misma sensación de vacío que yo misma había conocido años atrás, cuando elegí dejar atrás la ciudad y esconderme en estas montañas. «Tranquila, ya estás a salvo», dije más para mí que para ella, ajustando su pequeño cuerpo contra el mío. Con esfuerzo, regresé a la cabaña, cada paso sintiéndose eterno mientras la tormenta me azotaba de frente. Cuando por fin crucé el umbral, el contraste me golpeó, el calor del fuego, el olor a lavanda y resina, y el silencio roto solo por el crepitar de la leña. Coloqué a la niña frente a la estufa de hierro, arrodillándome para frotar con suavidad sus diminutos dedos, intentando devolverles algo de vida. Ella no lloró. No hizo gesto alguno. Solo pestañeó lentamente, como si el calor la estuviera envolviendo sin lograr atravesar esa coraza invisible que la mantenía lejos. «¿Cuál es tu nombre, cariño?», pregunté con ternura, bajando el tono de voz como quien habla con un pajarillo herido. «Nada». Ni un suspiro de respuesta. Fui hasta la alacena y preparé una taza de té de manzanilla con miel, lo más simple y reconfortante que tenía a mano. Me senté junto a ella, sosteniendo la taza caliente frente a sus labios. Sorprendentemente, bebió obediente, sus ojos nunca apartándose de los míos. Pero no había chispa, ni alivio, ni miedo. Nada de lo que esperaba de un niño rescatado del borde de la muerte. Un escalofrío me recorrió, esta vez no provocado por el frío, sino por ella. Después de terminar, busqué en mi baúl una camiseta térmica pequeña y la ayudé a ponérsela, cubriéndola con varias mantas de lana. La acomodé en mi propia cama, su diminuto cuerpo hundiéndose en la suavidad de las cobijas. Bear se instaló al pie, inmóvil, como un guardián leal. Me quedé de pie demasiado tiempo, observando ese rostro inmóvil iluminado por la luz parpadeante del fuego. Había algo inquietante en su silencio, no aterrador, sino profundamente triste. Reconocí ese dolor antiguo, como si hubiera aprendido a callar mucho antes de llegar a esa noche. «¿Quién te dejó allí afuera?», susurré, sabiendo que no habría respuesta. Acaricié la cabeza de Bear para tranquilizarme, su cola golpeando suavemente la madera como única contestación. Finalmente, apagué la lámpara y me acomodé en el sillón junto a la cama, envuelta en una manta. Pero aún con los párpados pesados, no pude apartar la vista de la pequeña Lily Donovan. Había algo en ella, en ese silencio que no era natural, que me mantuvo despierta mucho después de que la tormenta se hubiera agotado. La niña permaneció inmóvil bajo las mantas, con los ojos abiertos hacia el techo de vigas, como si las estuviera contando o tal vez como si no viera nada en absoluto. Yo me incliné junto a ella, con una sonrisa que intentaba ser cálida, y pregunté otra vez: «¿Estás más cómoda ahora, Lily? ¿Sientes calorcito?». No hubo respuesta. Ni siquiera un movimiento de cabeza.
Solo esas pupilas enormes que por un instante se cruzaron con las mías y enseguida se deslizaron hacia un punto lejano. Acomodé mejor las cobijas, convencida de que tal vez con el tiempo reaccionaría. Preparé otra infusión ligera, esta vez con menta y bálsamo de limón, y se la ofrecí con cuidado. Ella tomó la taza entre sus manitas temblorosas, bebió con lentitud y volvió a dejarla sobre la mesa, todo con una precisión demasiado meticulosa para alguien tan pequeña. Lo hizo sin un gesto, sin un murmullo. Era como si siguiera un guión invisible. Una obediencia mecánica que me heló por dentro. Conocía ese tipo de silencio. No era el shock pasajero de un accidente, ni el miedo de un instante extremo. No. Ese silencio tenía la forma de algo aprendido, moldeado con el tiempo. El silencio como refugio, como coraza. Y eso era lo que más me inquietaba. Me quedé un momento largo mirándola. La leña chisporroteaba, Bear respiraba profundamente a los pies de la cama, pero lo que llenaba la cabaña no era la calma, sino una tensión sutil, como un hilo invisible que mantenía todo en vilo. Recordé de golpe mi propio reflejo años atrás, cuando decidí abandonar la ciudad. La mirada perdida en un espejo, las maletas a medio hacer, la certeza de que no pertenecía más a ese lugar. Había sido un dolor tan hondo que me empujó a aislarme entre montañas, buscando un silencio que no me juzgara. Ese mismo vacío lo veía ahora en los ojos de Lily. Una niña demasiado pequeña para cargar con algo tan grande. Intenté distraerme. Fui a la cocina, revisé las hierbas, el agua, el té que quedaba. Todo me parecía fuera de lugar, como si los olores familiares de lavanda y pino se volvieran demasiado intensos, demasiado ajenos en presencia de esa criatura callada. Cuando regresé, ella seguía igual, recostada, inmóvil, los ojos fijos en la nada. Me incliné un poco más, susurrando, «Estás segura aquí. Nadie va a hacerte daño». Por un instante, juraría que algo se movió en su mirada, una chispa minúscula que enseguida se apagó. Volvió a girar la cara hacia la ventana, hacia la oscuridad del bosque que todavía rugía bajo la tormenta. Bear levantó la cabeza, olfateó el aire y soltó un leve gruñido, no de amenaza, sino de desconfianza. Sus orejas giraban cada vez que yo hablaba, como si intentara descifrar lo que esa niña no decía. Finalmente se acomodó de nuevo, pero sin apartar los ojos de ella. Era evidente que tampoco estaba tranquilo. Yo intenté dormir en el sillón junto a la cama, arropada con una manta. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso del silencio de Lily clavándose en mi pecho. No lloraba, no se movía, no mostraba ni el más mínimo indicio de emoción. Era como estar vigilando una estatua frágil que, sin embargo, respiraba. Las horas se estiraron. El viento golpeaba las ventanas con furia intermitente y el fuego menguaba en la estufa. De vez en cuando me levantaba a echar más troncos, cuidando de que el calor no se extinguiera. Bear, siempre alerta, apenas dormía, cambiando de posición para mantener la vista sobre la cama. Yo me quedaba observando el perfil de Lily, preguntándome quién podría haberla dejado sola en la nieve. Esa pregunta, repetida en mi mente una y otra vez, se convirtió en la música inquietante que acompañó la larga noche. Cuando finalmente la tormenta cedió, un silencio distinto se apoderó del bosque. Afuera, la nieve se extendía bajo un cielo gris pálido, y la claridad del amanecer se filtraba poco a poco por las rendijas de la ventana. El rugido del viento se transformó en quietud absoluta, esa quietud pesada que solo llega después de la furia del invierno. Dentro de la cabaña, yo me senté despacio, con el cuerpo entumecido y los ojos ardiendo de cansancio. Bear bostezó con un leve quejido, moviendo la cola apenas. Lily, en cambio, seguía despierta, inmóvil, sus enormes ojos azules clavados en las vigas del techo. La tormenta había terminado afuera. Pero dentro de aquella niña, lo supe con certeza, la tempestad continuaba intacta. El amanecer llegó con una calma engañosa. El viento había amainado, y sobre el bosque se extendía un silencio espeso, apenas roto por el crujido lejano de las ramas que cedían bajo el peso de la nieve. Dentro de la cabaña, el calor de la estufa mantenía un aire tibio que contrastaba con la inmensidad helada más allá de las paredes. Me incorporé lentamente del sillón, los músculos adoloridos después de una noche casi en vela. Bear seguía atento, aunque más relajado, vigilando la cama donde Lily permanecía tendida. Sus ojos azules, tan grandes y tan fríos,
seguían clavados en el techo como si el amanecer no existiera. «Buenos días, cariño», susurré, intentando arrancarle alguna reacción. Nada. Ni un parpadeo distinto. El silencio era tan denso que me sobresalté cuando, de pronto, un golpe seco retumbó en la puerta. Bear saltó de inmediato, erizando el lomo y ladrando con esa gravedad que reservaba para los extraños. Me acerqué con el corazón acelerado. Afuera, la silueta de dos figuras se dibujaba tras el vidrio empañado por el calor interior. Abrí la puerta con cautela y el frío entró como una cuchillada. Ante mí estaba un hombre exhausto, la barba cubierta de escarcha, la mirada enrojecida por la falta de sueño. A su lado, una niña mayor, unos 11 o 12 años, se aferraba a la manga de su chaqueta. «Por favor». La voz del hombre se quebró en un susurro desesperado. «Estamos buscando a una niña. Mi hija. ¿La ha visto? Un abrigo rosa, un gorro con pompón». No me dejó terminar de responder antes de que Bear ladrara otra vez. Levanté la mano para calmarlo y asentí. «Está aquí adentro». Está a salvo. El hombre soltó un respiro que sonó como si llevara horas conteniéndolo. Entró tambaleándose, quitándose los guantes con manos temblorosas. La niña mayor lo siguió, sus ojos recorriendo la cabaña con ansiedad hasta posarse en el pequeño cuerpo acurrucado bajo mis mantas. «Lily». El hombre pronunció el nombre con un quiebre en la voz y corrió hacia la cama. Se inclinó y la levantó en brazos con una fuerza desesperada, abrazándola con tanta intensidad que escuché el crujido de la tela de su abrigo. «Gracias a Dios, gracias», repetía, hundiendo el rostro en el cabello de su hija. Pero Lily no reaccionó. Sus brazos quedaron laxos a los costados, su mirada seguía perdida más allá de su padre, como si no lo reconociera o como si el reencuentro no tuviera significado alguno. Me quedé observando esa escena con un nudo en el estómago. La ternura y el alivio del chocaban con la indiferencia absoluta de la niña. La otra chica, que el hombre pronto presentó como Emily Donovan, se acercó despacio, deteniéndose a pocos pasos. Sus ojos no tenían la misma expresión de alivio que los de su padre. Había en ellos un destello distinto, mezcla de miedo y algo parecido a la culpa. Sus dedos jugaban nerviosos con el borde de su abrigo, retorciéndolo una y otra vez. «La encontré anoche», me animé a decir, bajando la voz para no romper más el momento. Estaba cerca del viejo camino maderero, sentada en la nieve. Si no fuera por Bear, no la habría visto. El hombre alzó la mirada hacia mí, con lágrimas acumulándose en los ojos. No sé cómo agradecerle. «Soy Greg Donovan. Esta es mi hija mayor, Emily. Usted le salvó la vida a mi pequeña». Emily apenas levantó la vista, murmuró un tímido hola y volvió a mirar a su hermana, como si temiera lo que vería. «No tiene que agradecer nada», respondí, aunque sabía que aquello no era cierto. Dentro de mí, el miedo aún seguía vivo. El silencio de Lily, su pasividad frente a los brazos desesperados de su padre, no era normal. Algo no encajaba. Greg la acomodó contra su pecho, acariciando con torpeza el gorro húmedo de nieve. Ella no habla mucho. Tiene algunas dificultades, pero es nuestra y la amamos. Cuando desapareció anoche pensé que nunca más la veríamos. Yo asentí, aunque no podía apartar la vista de Emily. Su postura encogida, la forma en que evitaba mis ojos. Había algo en esa niña que me decía que la historia no estaba completa. El fuego chisporroteó detrás de nosotros, y por un instante todo pareció demasiado quieto, demasiado cargado. Greg me estrechó la mano con una fuerza que me dolió los dedos. «Nos ha devuelto a mi hija. Jamás lo olvidaré». Yo sonreí con suavidad, pero por dentro una inquietud nueva me recorrió. Porque la niña estaba de vuelta en los brazos de su padre, sí, pero la frialdad en su mirada, el peso extraño en los hombros de Emily, me hicieron entender que lo peor todavía no se había dicho. Greg permanecía sentado a la mesa de mi cabaña, con Lily todavía en sus brazos, como si temiera que pudiera desvanecerse de nuevo si la soltaba. Emily, en cambio, se mantenía a un costado, apoyada en la pared, mordiéndose el labio y evitando cualquier contacto visual conmigo. Bear se había acomodado cerca de ella, observándola con la paciencia de un guardián. Yo serví café caliente para Greg y preparé otra taza de té suave para Emily. El hombre aceptó la bebida con manos temblorosas, mientras su hija mayor apenas murmuró un gracias casi inaudible. Lily.
empezó Greg, con la voz quebrada, acariciando el cabello de la pequeña. No es como otros niños. Desde que nació, siempre ha sido diferente. Los médicos lo llaman un trastorno del desarrollo, pero en verdad nadie nos da una respuesta clara. Casi no habla, no suele reaccionar como los demás. A veces parece que está en su propio mundo. Yo lo escuchaba en silencio, pero no pude evitar mirar a la niña que yacía en sus brazos. Era cierto, la quietud de Lily no era nueva, no era simplemente el resultado del frío o el susto de la noche anterior. Era un silencio más profundo, más antiguo. Mi esposa, Catherine, continuó Greg, bajando la vista hacia la taza, siempre ha sido muy protectora con ella. Quizá demasiado. Cree que nuestra misión en la vida es proteger a Lily de todo y de todos. Se lo toma tan en serio que, a veces olvida que Emily también necesita atención. Un estremecimiento recorrió mi piel. Miré hacia la niña mayor. Emily se removió incómoda, como si aquellas palabras fueran un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Su rostro, tan joven, mostraba un cansancio impropio para su edad. Greg apretó la taza con fuerza. No me malinterprete. Amo a mis 2 hijas. Pero Catherine, bueno, ella siempre ha puesto a Lily en el centro. Dice que Emily ya es suficientemente grande para entenderlo, para ayudar más, para ser responsable. La palabra responsable resonó con un eco doloroso en mi mente. Demasiado familiar. Recordé cuando tenía la edad de Emily, como en mi familia se esperaba que siempre diera un paso al frente, que soportara en silencio, que cuidara de los demás aunque yo misma estuviera rota por dentro. Ver el mismo peso sobre los hombros de esa niña me revolvía el estómago. Emily no dijo nada. Seguía mirando el suelo, sus manos jugueteando con la tela de su chaqueta. Pero el ligero temblor de su mandíbula revelaba todo lo que callaba. Greg bebió un sorbo de café, suspirando profundamente. Anoche, cuando desapareció, pensé que era mi culpa. Estaba en el establo, terminando unas reparaciones. Catherine estaba con Lily. Emily estaba arriba, en su cuarto. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Y, Dios, no sé cómo pudo llegar tan lejos sola. No respondí enseguida. Había un vacío en su relato, un espacio que no lograba encajar con la imagen de la niña sentada en la nieve, quieta, sin señales de haber caminado perdida ni de haber luchado contra el frío. Algo en mi interior me decía que la verdad era más compleja. Lo importante, dije despacio, es que ahora está a salvo. Greg asintió con vehemencia, como si necesitara convencerse de ello. Sí, eso es lo único que importa. Pero yo sabía que no. Había algo en esa familia que se escapaba a simple vista. Un desequilibrio que se respiraba en cada gesto, la devoción ciega hacia Lily, la invisibilidad de Emily, el agotamiento de Greg, la sombra omnipresente de Catherine. Sentí que el silencio de la cabaña se volvía más pesado que nunca. Bear emitió un leve gruñido, no hostil, sino como un recordatorio de que también él percibía la tensión flotando en el aire. Mientras Greg acariciaba el cabello de Lily, con lágrimas todavía brillando en sus ojos, yo no podía dejar de pensar que lo que había ocurrido esa noche no era un simple accidente. Y que el verdadero peligro no estaba en la tormenta afuera, sino en las grietas invisibles dentro de aquella familia. La tarde siguiente, cuando el bosque parecía haber recuperado su calma tras la tormenta, escuché a Bear ladrar de nuevo. No era un ladrido agresivo, sino un aviso. Me asomé por la ventana y vi una silueta pequeña, encogida contra el frío, de pie frente a mi cabaña. Abrí la puerta y allí estaba Emily Donovan, con la mochila colgada del hombro como si fuera un escudo, las mejillas enrojecidas por el viento y los ojos hinchados de tanto llorar. «Hola», susurró, apenas audible. «Pasa, cariño, estás helada», le respondí, invitándola con un gesto. Entró despacio, mirando alrededor con nerviosismo, como si temiera ser descubierta. Bear se acercó y la olfateó, después apoyó suavemente el hocico en su brazo, logrando arrancarle una sonrisa temblorosa. Se sentó en la silla junto a la chimenea, las manos apretadas en su regazo. Durante un largo rato no dijo nada. Solo se escuchaba el crujido de la leña. Finalmente, su voz quebrada rompió el silencio. Usted debe preguntarse cómo fue que Lily terminó en el bosque». Me quedé quieta, observándola. «Lo imaginé, sí», contesté con suavidad.
y pensé que había más de lo que me contaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Fue mi culpa, dijo de golpe, tapándose el rostro con las manos. Yo la llevé allí. Un escalofrío me recorrió entera. Me incliné hacia ella, tratando de mantener la calma. ¿Tú la llevaste? Asintió con movimientos bruscos, sollozando. No quería que se muriera ni nada así. Solo quería que papá me mirara. Siempre es Lily. Siempre sus terapias, sus comidas especiales, sus crisis. Y yo ya no existo. La desesperación en su voz me desgarró. Cada palabra era un grito ahogado de una niña que cargaba más de lo que podía soportar. Anna. Ella nunca me soporta. Dice que soy torpe, que todo lo hago mal, que soy un gasto inútil. Anoche me gritó porque rompí la manga de mi abrigo en la cerca. Me llamó inútil. Y papá no dijo nada. Solo la miraba a ella, como si fuera de cristal. Emily bajó las manos y sus ojos rojos buscaron los míos, con una intensidad que me dejó sin aire. Así que pensé, si Lily desaparecía un rato, aunque fuera un rato, papá tendría que fijarse en mí. Solo quería que se preocupara por mí otra vez. Me llevé una mano al pecho, sintiendo un dolor viejo despertarse. Conocía ese vacío, esa necesidad desesperada de ser vista. ¿Qué hiciste exactamente, Emily? Pregunté despacio. Ella tragó saliva. La saqué al bosque. Caminamos hasta el camino maderero. Le dije que se quedara allí, y lo hizo. Ni siquiera lloró, ni me siguió. Solo se quedó parada, como si no le importara nada. Y entonces yo corrí de vuelta a casa. Cuando todos empezaron a buscarla, me dio miedo. Pensé que si contaba la verdad me odiarían para siempre. Las lágrimas le caían sin freno ahora, resbalando por sus mejillas. Bear apoyó la cabeza en sus rodillas, y ella lo acarició con dedos temblorosos. Me agaché frente a ella, poniéndole una mano en el brazo. Emily, escúchame. Lo que hiciste fue muy grave. Podría haber terminado en tragedia. Pero no lo hiciste porque odiaras a tu hermana. Lo hiciste porque estabas sufriendo, porque nadie estaba viendo tu dolor. Eso no te hace mala. Te hace humana y herida. Sus labios temblaron. ¿Cree que papá podrá perdonarme? Inspiré hondo, recordando el rostro de Greg cuando sostuvo a Lily como si fuera lo único que lo mantenía vivo. Creo que tu padre te quiere más de lo que imaginas. Está perdido en todo lo que pasa con Lily, pero eso no significa que no te ame. Solo olvidó demostrarlo. Ella se aferró a la mochila contra el pecho, como si quisiera esconderse dentro. No puedo decírselo sola. No puedo. ¿Vendría conmigo? Por favor. La súplica en sus ojos me atravesó. Yo ya había hecho más de lo que un extraño haría, pero no podía dejarla sola con ese peso. Sí, Emily, respondí con firmeza. Iré contigo. Por primera vez desde que entró, sus labios esbozaron una sonrisa débil, frágil como un amanecer en medio de la nevada. Y comprendí que, aunque la confesión había sido un alivio, lo más difícil aún estaba por venir. La casa de los Donovan se levantaba al borde de un campo cubierto de nieve, con las ventanas iluminadas por un resplandor cálido que no lograba ocultar la tensión que se respiraba incluso desde afuera. Emily caminaba a mi lado con los hombros encogidos, como si el peso de lo que estaba a punto de decir pudiera aplastarla en cualquier momento. Bear nos acompañó hasta la puerta, pero se quedó en el porche, atento. Toqué suavemente y fue Greg quien abrió. Su sorpresa al verme con Emily fue inmediata. ¿Está todo bien?, preguntó con la voz cargada de cansancio. Emily tiene algo que necesita decirte, respondí, posando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Entramos. El aroma a estofado llenaba la cocina, pero el ambiente era denso, cargado. En la mesa estaba Catherine, con el celular en la mano y una expresión fría que se endureció al vernos. Emily se quedó quieta en el umbral, temblando. «Papá», susurró apenas audible. Fui yo. Greg frunció el ceño, inclinado hacia ella. «¿Qué dices?». Las palabras se agolpaban en su garganta, pero finalmente brotaron, quebradas. Yo llevé a Lily al bosque. Quería que me vieras otra vez. Quería que te preocuparas por mí.
El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el fuego de la chimenea pareció apagarse. Greg palideció, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Catherine, en cambio, reaccionó con una furia inmediata. «¿Qué has hecho?». Se levantó de golpe, golpeando la mesa con la palma. «Podría haber muerto. Eres irresponsable, egoísta». «Basta», intervine, con un tono firme que no admitía discusión. Me adelanté un paso, interponiéndome entre Emily y la mirada cortante de su madrastra. «No es el momento de castigar ni de lanzar reproches. Es el momento de escuchar lo que está tratando de decir». Catherine me fulminó con la mirada, pero guardó silencio, sus labios apretados en una línea dura. Greg, en cambio, se arrodilló frente a su hija mayor, con las manos temblando. «Emily, ¿por qué no me lo dijiste antes?». Ella rompió a llorar, cubriéndose el rostro. «Porque pensé que me odiarías. Ya no te importo. Solo miras a Lily como si fuera lo único que tienes. Yo no existo para ti». El llanto llenó la habitación, un sonido desgarrador que rompió cualquier muro de silencio. Greg cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, el dolor en su expresión era tan hondo que me estremeció. «Dios mío», susurró. «No me di cuenta». Con un gesto vacilante, la abrazó. Al principio Emily se quedó rígida, como si no confiara en el gesto, pero al sentir la fuerza de esos brazos finalmente se aferró a él con desesperación. «Lo siento, Emily», murmuró Greg, con lágrimas en los ojos. «Nunca quise hacerte sentir así. Cuando tu madre murió, juré protegerte, y en cambio te dejé a un lado. Creí que cuidando de Lily estaba haciendo lo correcto, y te fallé». Catherine apartó la vista, respirando con fuerza. Su rostro era una máscara de tensión. No dijo nada, pero el temblor en su mandíbula revelaba que aquellas palabras también la alcanzaban. Yo los observaba, con el corazón apretado. La escena estaba cargada de dolor, pero también de algo nuevo, la grieta en un muro que llevaba demasiado tiempo levantado. «Emily no vino aquí a excusarse», dije en voz baja. «Vino porque necesitaba que alguien la viera. No trataba de lastimar a su hermana. Trataba de sobrevivir a su propio dolor». Greg asintió despacio, acariciando el cabello de su hija. Catherine seguía en silencio, su mirada fija en la ventana, como si luchar contra esas verdades fuera más fácil que aceptarlas. La tensión seguía presente, sí, pero también había cambiado algo. Por primera vez desde que los había conocido, vi un resquicio. Una abertura diminuta por donde la luz, si se lo permitían, podría empezar a filtrarse. Me quedé en pie, respirando hondo. Aquella casa estaba lejos de sanar, pero en medio de tanto peso y reproches, esa noche había nacido la posibilidad de un comienzo distinto. La noche siguiente, Greg me pidió que regresara a su casa. Su voz por teléfono sonaba agotada, pero también cargada de una decisión que antes no había tenido. Acepté, con la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Al llegar, la cocina estaba iluminada por la luz cálida de las lámparas, pero el ambiente era tenso. Catherine se sentaba con los brazos cruzados, rígida, mirando fijamente la mesa como si quisiera atravesarla con la vista. Emily estaba en la silla opuesta, encogida, los dedos jugando nerviosos con el borde de su manga. Greg se mantenía de pie un instante, luego se sentó en medio de ambas, respirando hondo como quien se prepara para una batalla silenciosa. Me quedé cerca, observando, sin querer invadir más de lo necesario, pero sabiendo que quizá necesitarían una voz que mediara. «Tenemos que hablar», dijo Greg finalmente, con un tono bajo pero firme. «No solo de lo que pasó anoche, sino de todo lo que hemos estado evitando». El silencio se alargó. Emily bajó la mirada al suelo, y Catherine entreabrió los labios como para responder, pero se contuvo. Yo podía sentir la electricidad contenida en el aire, ese momento en que todos saben que ya no hay escapatoria. «Emily», Greg se inclinó hacia su hija, «quiero que hables. Diles cómo te sientes». La niña tragó saliva. Su voz salió temblorosa, pero clara: «Me siento invisible. Como si no importara lo que me pase. Papá, siempre estás con Lily, y tú, Catherine, siempre me dices que estorbo, que no ayudo lo suficiente. A veces pienso que, si desapareciera, nadie lo notaría.
La crudeza de sus palabras cayó como un golpe en la mesa. Vi cómo Catherine se removía incómoda, apretando los labios hasta blanquearlos. Greg cerró los ojos, como si cada frase lo atravesara. Emily, empezó Catherine, pero su voz se quebró. Hizo una pausa, bajó la vista y respiró hondo. Tienes razón. He estado tan ocupada protegiendo a Lily que no me he dado cuenta de lo que estaba haciendo contigo. Creí que, como eres mayor, podías soportarlo. Pero eso no fue justo. La tensión en los hombros de Emily se aflojó apenas, aunque sus ojos seguían empañados. Yo no quería hacerle daño a Lily, dijo entre sollozos. Solo quería que alguien me mirara otra vez. Me incliné hacia adelante, hablando con calma. Esto es el primer paso. Sanar no significa olvidar lo que pasó ni justificarlo. Significa reconocer el dolor, nombrarlo, darle espacio. Y ustedes lo están haciendo ahora. Catherine levantó lentamente la vista. Por primera vez desde que la conocía, vi que su expresión se suavizaba, aunque fuera un poco. Con un gesto inseguro, extendió la mano por encima de la mesa. Emily la miró, dudando, pero finalmente dejó que esos dedos se posaran sobre los suyos. El contacto fue torpe, breve, pero real. Un puente frágil entre dos orillas separadas demasiado tiempo. Greg los observaba con lágrimas contenidas. Se inclinó y cubrió ambas manos con las suyas, formando un lazo pequeño pero poderoso en el centro de la mesa. Somos una familia, dijo con voz ronca. Y no podemos seguir ignorando a nadie. Ni a Lily, ni a ti, Emily. Un silencio diferente llenó la cocina. Ya no era opresivo, sino vulnerable, como si las paredes hubieran escuchado por fin una verdad necesaria. Me recosté un poco en la silla, dejando que la escena hablara por sí sola. Era apenas un comienzo, lo sabía. Había demasiadas heridas acumuladas, demasiados hábitos difíciles de romper. Pero también era la primera vez que veía un destello de luz en medio de tanto peso. El fuego de la chimenea chisporroteó, iluminando los rostros cansados de todos ellos. Y por un instante, en esa mesa de madera gastada, nació la posibilidad de algo distinto, un camino hacia la sanación. Pasaron algunos días antes de que volviera a ver a los Donovan. La tormenta había dejado el paisaje cubierto por un manto blanco y silencioso, con pequeños destellos de hielo brillando bajo el sol de invierno. Con Bear trotando a mi lado, llegué al viejo camino que conducía a la granja. Fue allí donde vi a Emily sentada a los escalones del porche, con las rodillas recogidas contra el pecho y un cuaderno de dibujo apoyado sobre ellas. Al notar mi presencia, levantó la vista y me saludó con una sonrisa tímida. «Hola, Nora», dijo suavemente. «¿Sabes algo?» Papá me inscribió en unas clases de arte en el pueblo. Me dijo que quiere ver lo que me gusta, no solo lo que tengo que hacer. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y alivio, y esa chispa era tan diferente a la desesperación que había visto en ellos días atrás que sentí un nudo en la garganta. «Eso es maravilloso, Emily», respondí, sincera. «Te lo mereces». Bear subió los escalones y se dejó acariciar por ella, moviendo la cola con entusiasmo. La niña le rió bajito, un sonido nuevo, ligero, que me hizo pensar que quizás las grietas en su corazón empezaban a llenarse de algo distinto al dolor. La puerta se abrió entonces, y Catherine apareció en el umbral. Para mi sorpresa, su expresión no era fría ni defensiva. Levantó una mano en un gesto cordial. «Nora», dijo. «Hace frío. ¿Quieres pasar a tomar un café?» Acepté, todavía con cierta cautela. Al entrar, noté que el ambiente de la casa había cambiado. No era perfecto, aún quedaba tensión, pero el aire se sentía menos pesado, como si alguien hubiera abierto una ventana después de mucho tiempo. En la sala, Greg estaba ayudando a Lily a apilar pequeños bloques de madera. La niña seguía en silencio, con esa distancia que la envolvía, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no eran solo un vacío helado. Había un destello, una leve atención que se posaba en su padre, en los bloques, en el entorno. Greg me saludó con un gesto, y yo me acerqué despacio. «Mira lo que está haciendo», me dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. Antes ni siquiera sostenía las piezas tanto tiempo. Lily levantó la vista un segundo. Sus ojos azules, tan inmóviles aquella primera noche,
se encontraron con los míos. No fue una sonrisa, pero sí un brillo fugaz, un hilo de vida que antes no estaba allí. Sentí que el aire se me escapaba. Porque entendí que aquel destello era un principio, una grieta de luz abriéndose paso entre tanta oscuridad. Nos sentamos en la mesa. Catherine sirvió café para mí y chocolate caliente para Emily. Su gesto era aún torpe, pero honesto. Se acomodó frente a mí, respirando hondo antes de hablar. He pensado mucho en lo que dijiste aquella noche, confesó, sin mirarme del todo. Sobre escuchar en lugar de castigar. No es fácil para mí, pero creo que tenías razón. Emily la observó con una mezcla de sorpresa y esperanza. Y por primera vez, Catherine apoyó suavemente su mano sobre la de la niña, sin palabras. Solo ese gesto. Emily parpadeó varias veces, como si no pudiera creerlo, y luego sonrió tímidamente. El silencio que siguió fue distinto. No era un muro, sino un espacio donde algo nuevo podía crecer. Me quedé allí un rato más, conversando, observando cómo poco a poco esa familia encontraba sus primeros pasos hacia un equilibrio que nunca habían tenido. El dolor seguía presente, pero ahora compartido. Y el compartirlo lo hacía menos insoportable. Cuando me despedí, Greg me acompañó hasta la puerta. Nora, dijo, con la voz quebrada, gracias. No solo salvaste a Lily aquella noche. Nos salvaste a todos. Lo miré, y con un leve asentimiento respondí, yo solo seguí a mi perro en la tormenta. El resto lo han hecho ustedes. Al salir, el viento frío me golpeó el rostro, pero no me pareció tan cruel como aquella primera noche. Bear caminaba junto a mí, dejando huellas frescas en la nieve. Al mirar atrás, vi las luces encendidas de la granja y las siluetas de esa familia al otro lado de los cristales. Y entendí algo que me estremeció. No había rescatado solo a una niña perdida en la nieve. Había ayudado a una familia entera a encontrarse de nuevo. La noche había caído de nuevo sobre las montañas. El aire era tan claro que cada estrella parecía un diamante incrustado en el cielo oscuro. El camino de regreso a mi cabaña estaba cubierto de nieve fresca que crujía bajo mis botas, y Bear trotaba a mi lado, dejando huellas que se entrelazaban con las mías. Cuando crucé el umbral y cerré la puerta detrás de mí, un silencio profundo me envolvió. Era el mismo silencio que había acompañado mis días desde que decidí dejar la ciudad y vivir entre hierbas secas, madera y fuego. Pero algo había cambiado. Ya no era un silencio vacío, sino uno lleno de resonancias. Encendí la lámpara de aceite sobre la mesa y me serví una taza de té de ortiga. El vapor subió en volutas suaves, perfumando el aire con un aroma terroso. Bear se acomodó junto a la chimenea, sus ojos ámbar siguiéndome con esa calma que siempre parecía saber más de lo que yo misma comprendía. Me senté frente a mi viejo cuaderno de notas, aquel en el que solía registrar observaciones sobre raíces, hojas, la calidad del suelo y la fortaleza de las plantas. Lo abrí en la última página, pero esta vez mis manos no buscaron describir un remedio. Mi pluma tembló un segundo y entonces escribí despacio, como si las palabras hubieran estado esperando todo este tiempo. La sanación no siempre viene de raíces y hojas. A veces viene de sostener el dolor ajeno el tiempo suficiente para que pueda respirar otra vez. Me quedé mirando la frase, dejando que calara en mí. Porque era verdad. Cuando encontré a Lily en medio de la nieve, creí que solo estaba salvando a una niña de morir congelada. Pero había sido más que eso. Sin proponérmelo, había abierto un espacio donde una familia rota pudo empezar a mirarse de nuevo. Recordé la sonrisa tímida de Emily, contándome que su padre la había inscrito en clases de arte. Recordé la mano insegura de Catherine posándose sobre la de su hijastra, el primer gesto de cercanía en mucho tiempo. Recordé los ojos de Greg llenos de lágrimas al darse cuenta de cuánto había descuidado a su hija mayor. Y recordé, sobre todo, el destello fugaz en la mirada de Lily, ese brillo mínimo que insinuaba que no estaba perdida del todo, que todavía había un hilo de vida queriendo salir a la superficie. Bear levantó la cabeza y se acercó a mí, apoyando el hocico en mi rodilla. Lo acaricié con suavidad, sintiendo su calor contra mi piel. «Lo hiciste bien esa noche», le dije en voz baja. «Si no hubieras insistido, jamás habría salido de la cabaña». Su cola golpeó el suelo 2 veces, como si confirmara lo obvio, que a veces los perros ven lo que los humanos nos negamos a mirar. Me recosté en la silla, escuchando el crepitar de la chimenea.
La tormenta de aquellos días ya era un recuerdo, pero había dejado marcas invisibles. Y no solo en los Donovan. También en mí. Durante años había buscado la soledad como refugio, convencida de que era la única manera de sanar mis propias heridas. Y, sin embargo, fue al abrir la puerta a otros que empecé a sentirme completa de nuevo. A veces huimos de las personas porque tememos el dolor que puedan traernos, sin darnos cuenta de que también son ellas quienes pueden devolvernos a la vida. Esa noche, mientras el viento soplaba suave contra los ventanales, comprendí que la sanación no era un destino al que se llega en silencio. Era un camino compartido, hecho de miradas, de confesiones, de errores perdonados. Y que, de alguna manera, al acompañar a Emily en su confesión y a esa familia en su primer paso hacia la reconciliación, también había dado un paso para reconciliarme con mi propio pasado. Apagué la lámpara, quedándome solo con la luz naranja del fuego. Bear ya dormía, con las patas estiradas y un suspiro profundo que llenaba la estancia. Me envolví en mi manta y me dejé llevar por la calma. Quizá todo empezó con algo tan pequeño como un perro que ladró en medio de la tormenta. Pero aquel acto diminuto había cambiado más de una vida. Había salvado a una niña. Había dado voz a otra. Había abierto un resquicio en el corazón endurecido de unos padres. Y también me había devuelto a mí la certeza de que aún era capaz de confiar, de pertenecer, de amar en silencio. Porque a veces, solo a veces, basta conseguir un ladrido en la nieve para descubrir que el mundo todavía guarda un lugar para la esperanza.